Hola a todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Vamos a ir directamente al grano porque a mediados de 2026 el calendario global de exploración lunar sufrió un cambio absolutamente masivo. Y hay muchísimo ruido ahí fuera sobre lo que está pasando realmente en esta carrera espacial 2.0. Hoy vamos a dejar de lado la política, nos vamos a apoyar estrictamente en los datos puros y duros y vamos a desglosar de manera totalmente objetiva cómo esos planes iniciales tan sumamente ambiciosos se han chocado de frente con la cruda realidad de la ingeniería. Y empezamos fuerte, con el jarro de agua fría que ha cambiado todo el panorama. Fijaos, la esperadísima misión Artemis 3, que en teoría iba a devolver a la humanidad a la superficie de la Luna en 2027, ya no va a alunizar. Así de claro, el plan de pisar la Luna se ha transformado estrictamente en un ensayo general, una prueba que se va a llevar a cabo en la órbita de la Tierra. Es un rediseño enorme, pensado para reducir riesgos de cara a futuras misiones. Pero, claro, necesitamos entender por qué exactamente se ha tomado una decisión de este calibre. Para entender la magnitud de este giro de guión, tenemos que desgranar qué implica realmente el nuevo plan orbital que ha sobre la mesa para Artemis 3. Y es que los cambios son drásticos. En lugar de poner rumbo a la superficie lunar, la cápsula Orión despegará impulsada por el gigantesco cohete SLS. Pero ojo a este detalle, lo hará sin su etapa superior propulsora. En su lugar, van a usar una especie de espaciador para poder reservar esa pieza tan crítica para la futura misión Artemis IV. Así que Orión se va a quedar en una órbita terrestre baja a unos 463 kilómetros de altitud. Allí, durante más de 9 días, los astronautas Randy Bresnik, Andre Douglas, Frank Rubio y Luca Parmitano se van a dedicar a probar sistemas vitales. Tendrán que acoplarse a las versiones de prueba de los módulos comerciales, entrar en ellos, evaluar escotillas, sistemas de soporte vital e incluso poner a prueba los nuevos trajes espaciales de Axiom, que por si no lo sabíais, cuentan con un diseño de Prada. Literalmente alta costura para el espacio profundo. Y todo esto se hará sin realizar ninguna prueba de transferencia de combustible. Es, en esencia, una misión de validación tecnológica pura. Pero, lógicamente, quienes seguís estos temas os estaréis preguntando, ¿qué ha forzado este rediseño? La respuesta nos lleva directamente a los serios obstáculos logísticos y técnicos que están atravesando los módulos comerciales. Vamos a contrastar la situación de forma neutral, porque las realidades de ingeniería en ambos frentes son complejas. Por un lado, tenemos a Blue Origin, que ahora mismo está prácticamente paralizado en tierra. Su módulo Blue Moon necesita el cohete New Glenn para lanzarse, pero en mayo de 2026 hubo una explosión devastadora durante una prueba de motor que dañó gravemente el complejo de lanzamiento 36 en Florida. Como es su única plataforma operativa, las reparaciones podrían demorarse fácilmente hasta 2028. Esto ha hecho que la NASA presione para buscar alternativas de lanzamiento como el Vulcan o el Falcon Heavy, lo que implica rediseños muy serios. Y por otro lado, tenemos SpaceX, que se enfrenta a un desafío arquitectónico completamente distinto con su Starship HLS. Al ser una nave que no está diseñada para regresar a la Tierra, funciona exclusivamente como un taxi lunar de un solo sentido. Y eso, amigos, desencadena una necesidad logística en el espacio que no tiene precedentes. Y para ilustrar esa logística, fijaos en este número, de 15 a 20. Esa es la cantidad estimada de lanzamientos de repostaje que SpaceX necesita hacer para preparar una única nave Starship HLS para su viaje hacia la Luna. Para ponerlo en perspectiva, estamos hablando de una operación de transferencia de combustible orbital a una escala que jamás se ha intentado en la historia de la exploración espacial. La cantidad de vuelos necesarios solo para habilitar ese taxi lunar es francamente asombrosa. Además, hay que entender la cruda realidad del diseño de la Starship HLS. Se habla mucho de los famosos escudos térmicos de SpaceX, pero esta versión lunar no va a probar ninguno para regresar a la Tierra por una razón muy simple. No lo necesita. Nunca va a volver a entrar en nuestra atmósfera. Una vez que cumpla su misión de mover astronautas de la órbita lunar a la superficie, su final será un impacto controlado contra la propia Luna, o bien se quedará en una órbita de eliminación. Es un vehículo que se queda a vivir allí para siempre. Ahora, si cruzamos el charco y miramos hacia Asia, el contraste es enorme. Vamos a analizar el ritmo tan estructurado e implacable que está marcando China en esta carrera. Y este cuadro refleja perfectamente la diferencia actual en cuanto a pruebas de hardware físico. Mientras los módulos comerciales estadounidenses sufren esos retrasos técnicos y la plataforma 36 está dañada, China avanza con infraestructuras tangibles. Este mismo año, en 2026, tienen programado un vuelo de prueba no tripulado de su cápsula Menzhou. Y lo que es más importante, ya tienen una plataforma de lanzamiento de 120 metros en Wenchang que está completamente operativa. Es una demostración de infraestructura lista para funcionar, sin contratiempos a la vista. Y si miramos su calendario, es un cronograma que no da tregua.
pasan rapidísimo de ese vuelo de prueba en 2026 a la misión Chang'e 8 en 2028, donde van a probar cómo fabricar ladrillos in situ utilizando el mismísimo polvo lunar. El objetivo está clarísimo: alunizaje tripulado para 2030 y establecer la versión básica de su Estación Internacional de Investigación Lunar en el Polo Sur para 2035. Y ya tienen proyectada la expansión total de esa base para 2045. Es un plan monumental y sumamente rígido. Así que, dando un paso atrás para mirar todo el tablero de juego, lo que estamos viendo es una divergencia fascinante en la forma en que estas dos grandes potencias gestionan sus objetivos espaciales. Básicamente, Estados Unidos ha optado por comprar tiempo. Han elegido un enfoque flexible, poniendo la seguridad por encima de todo. Al convertir Artemis 3 en una validación en órbita terrestre, ganan el margen que necesitan para sortear esos temibles cuellos de botella comerciales y se aseguran de que, cuando Artemis 4 finalmente vaya a la Luna en 2028, todos los sistemas críticos estén hiperprobados. Todo esto nos deja con una gran incógnita final, la verdadera gran pregunta de esta carrera espacial 2.0. Por un lado, tenemos cronogramas estadounidenses cambiando para adaptarse a una ingeniería comercial complejísima. Por otro, los plazos rígidos e inquebrantables de China. Con este panorama, ¿quién será el primero en poner un ladrillo en el polo sur lunar? Desde luego es un momento absolutamente histórico para la exploración espacial y es un tema que vamos a seguir analizando muy de cerca en futuras entregas. ¡Hasta la próxima!